Bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana analizamos, comentamos las novedades y discutimos y en general hablamos sobre juegos de mesa. ¡Comenzamos! Buenas, bienvenidos una semana más. En este programa he de confesar que he intentado ponerme al día con una editorial que no había comentado todavía en este podcast y me parece una injusticia porque es verdad que ha tenido algunos lanzamientos atrevidos, interesantes y además, aunque no sea parte de lo que cubrimos en el podcast, tiene una serie de wargames muy interesantes. Estamos hablando de Ediciones Más que Oca, una editorial que ha tenido lanzamientos, ya os digo, muy atrevidos, con una producción complicada y con riesgo, como puede ser, pues por ejemplo, el República de Roma, un juego clásico que están reeditando ahora, este que hoy nos ocupa, el Ascending Empires, en el que entraremos en nada, en brevísimo tiempo, y el U-Boot, Lobos de la Kriegsmarine. Juego de tablero muy arriesgado, con aplicación, eso sí, en móvil, tableta o ordenador, en el que encarnábamos la tripulación de un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial, en este juego de mesa cooperativo, muy complicado, sobre simulación de submarinos y hundir mercantes ingleses. Ya os digo, muy atrevido. Es uno de mis juegos además favoritos, ha dado lugar a muchísimas anécdotas y aprovecho, hago un inciso, esta vez al principio del programa, para recordaros que por favor os suscribáis, le deis like, etcétera. Cada plataforma yo sé que tiene su mecánica, pero nos ayuda muchísimo de cara a obtener el apoyo de las editoriales que además nos apoyan prestándonos juegos o adelantándonos la información. Bueno, sin más, ya os agradezco el apoyo y comenzamos con este Ascending Empire de Ediciones Más que Oca. Este Ascending Empires es un juego de exploración espacial que salió sobre 2004. Lo digo de memoria, si estoy en un error, pues me corregís. Ahora mismo a lo mejor fue quizás 2014. Bueno, ya se me van nublando las cifras y me voy perdiendo. Más que Oca se atreve a sacar este Ascending Empire que en esta reedición de 2024 se llama Zenith Edition, reimpresión sacada también en todos los idiomas. Ya os digo, sobre exploración espacial y con una característica muy importante que llamó muchísimo la atención en la primera edición cuando se produjo su lanzamiento, que es un juego de fliqueo, es un juego de flicking, es la mecánica principal. ¿Y qué es el flicking? Os preguntaréis los más jóvenes del lugar. Bueno, pues rápido, en castellano no conozco el verbo, pero son las chapas. El flicking son las chapas, mecánica principal del juego, es con el dedillo, con el dedo índice. Bueno, se puede usar cualquier dedo, pero vamos, preeminentemente solemos usar el índice. Se golpea el objeto que sea, dado, ficha de madera, objeto inanimado, siempre, eso sí, y se produce el desplazamiento que es parte intrínseca de la mecánica. Son juegos, bueno, evidentemente tenemos una historia muy larga de juegos de fliqueo, aunque entonces se conocían como juegos a secas, como por ejemplo el Carrom Indio, que era un billar de fliqueo con una ficha principal, o incluso el Crokinole, que es un juego canadiense que ha tenido muchísima aceptación también de jugar en esta especie de, digamos que es una rana extraña con un tablero en una circunferencia con un orificio en medio y que igualmente tenemos que darle a nuestras fichas con el dedito, manteniendo siempre, y esta regla del croquinol es muy interesante, por lo menos una nalga pegada a la silla y acertar o en el hueco de en medio o dentro de los anillos que tiene el tablero para puntuar de la mejor manera posible, la mayor puntuación que podamos, mientras expulsamos las fichas del oponente. En lo que es una mecánica clásica, ya os digo, del fliqueo. Ya una vez más, estos son juegos muy tradicionales, muy bonitos, sobre todo en madera. Son juegos que yo os recomiendo que echéis un vistazo, porque si no los conocéis, son muy llamativos. Pero ya en lo que es tradicionalmente fuera de estos juegos de mesa, ya lo que es juego clásico nuestro temático, tenemos ya, pues ya os digo, el Ascending Empires, que quizás no fue quizás el primero, me parece que el Tumble Dice puede estar por delante, otro juego de fliqueo tradicional. El Tumble Dice era un juego en el que teníamos que darle a un dado de 6 caras. El dado de 6 caras iba a bajar rodando una serie de pisos. El tablero
tenía 3 o 4 pisos descendentes y en cada piso había un multiplicador. Al final se producía una multiplicación del valor que quedaba en el dado de 6 caras con el valor del nivel y eso arrojaba al acabar la ronda, hacer la suma total de los dados que estaban en el tablero, pues la puntuación que habíamos obtenido. Y además llamaba también desde un punto de vista competitivo porque favorecía el hecho de situar los dados en determinadas zonas o para bloquear la tirada del oponente, que las tiradas eran alternas, o bien para directamente jugar a golpear dados de los oponentes y echarlos del tablero y por lo tanto anular su puntuación. Luego ya con una temática más interiorizada dentro del juego tenemos el Catacombs, por ejemplo, en el que hacíamos un dungeon crawler de fliqueo, había que darle golpes a nuestros héroes para acabar con los monstruos, o incluso el Fling and Up, que creo que hay una reedición relativamente reciente en el que era un juego de duelos en el oeste, con unos mipes muy graciosos con sombreritos del oeste y al final las balas eran estas fichas redondas que fliqueábamos. Y esto nos lleva a esta reedición de Ascending Empires Zenith Edition 2024, sale ahora en 2025 en castellano, con varias novedades. No es exactamente el mismo juego que vimos anteriormente, sino que es una reimplementación, han añadido algunas cosas y sobre todo han resuelto uno de los mayores problemas que tenía el juego. El Ascending Empires salió en origen con un tablero de cartón dividido en 4 sectores que había que montar. Esto es verdad que, bueno, era otra época, pero el tablero no tenía el suficiente gramaje como para aguantar demasiado bien la humedad o quizás a la hora de hacer el corte de las planchas, bueno, hay a veces que se cambia la dirección de las fibras y entonces esto provocaba que se acababan curvando un pelín y se producían saltos, que al final, como la mecánica básica era golpear fichas y que recorrieran los tableros, estos saltos o esta curvatura suponían un impedimento bastante importante para disfrutar de la partida. Es verdad que había soluciones, pero claro, había que realizar un desembolso más y al final es verdad que fue uno de los mayores problemas a los que se enfrentó este juego. Además, esta edición de Más que Oca conserva tanto las reglas antiguas para poder jugar la versión clásica como las reglas nuevas de esta edición. Además, añade el solitario, originalmente era de 2 a 4 jugadores y ahora hay un solitario y mientras que la duración se decía que era sobre 75 minutos, pues ahora estamos en esta época en la que todo se marca en una horquilla y es de 60 a 90. Lo que sí ha aumentado es el precio. Ahora iremos, pero ahora mismo esto no es una promoción y estamos realmente, no hemos contado con ningún apoyo de ediciones Más que Oca, pero sí que está en su página web con un descuento en reserva y tenéis la oportunidad de conseguirlo más barato antes de que se produzca el lanzamiento del juego. En un repaso muy rápido a las reglas, bueno, básicamente vamos a tener una serie de estructuras o unidades básicas. Nosotros vamos a ser una de las 4 naciones, imperios, facciones, llamarle como queráis, que vamos a empezar cada facción en una de las esquinas del tablero. El tablero, en lo que fue realmente una idea muy innovadora, es, en este caso, un tablero de neopreno dividido en 2 partes que se juntan para que quepa en la caja. Y en este neopreno, en estas secciones de cartón en la edición antigua, hay unos agujeros que es donde vamos a poner los planetas, de tal manera que estos planetas no se van a mover porque están encajados en estos agujeros, tanto que tiene el neopreno como el cartón en la primera edición. Además, los planetas, que pueden ser de varios tipos, 4 tipos distintos si no recuerdo mal, están boca abajo y hay que descubrirlos. Además de nuestro planeta natal, nuestro planeta de salida, bueno, una Wargate, una puerta estelar en esta edición. Ya os digo, vamos a tener estos planetas repartidos por el terreno de juego, por el tablero de juego, y además vamos a contar como tal con soldados, outposts, ciudades, bases estelares y naves, tanto naves básicas como naves más complicadas. Todos los materiales son figuras de plástico, o sea, las unidades de los soldados, las ciudades, las bases y las Starbase son lo que serían miniaturas de plástico y las naves son discos. Y estos discos, al fin y al cabo, son los que le va a dar la mayor... son los que van a contar con todo el protagonismo, perdón, en este juego porque es lo que vamos a fliquear, es lo que vamos a golpear para realizar todas nuestras acciones. Aparte, vamos a tener pues, una serie de cartas con determinadas características del imperio, cartas de objetivos y demás y tal, que lo que hacen es aumentar
la estrategia del juego, de cara a puntuar más puntos de victoria, que al final es lo que nos va a dar la victoria. Además, tenemos unos árboles de tecnología que vamos a ir completando conforme vayamos obteniendo recursos de los distintos tipos de planeta que hay en este tablero, y esto nos va a permitir pues ganar o nuevos tipos de naves o nuevas capacidades o nuevas maneras de poder hacer más fácil la conquista planetaria, que al final es de lo que se trata, conquistar el universo, como siempre. Iremos jugando por turnos alternos, y tendremos además pues la posibilidad de hacer determinadas acciones durante nuestro turno. Es mover, que es el punto más importante del juego, es el fliqueo, es coger y golpear con el dedito, con gran habilidad, la nave. Muy importante la habilidad, porque si nuestra nave al moverse golpea a otra nave, ambas naves serán destruidas, salvo que alguna habilidad o tecnología diga lo contrario, pero bueno, no vamos a entrar en las distintas tecnologías. O si golpeamos un planeta, pues vamos a acabar pulverizados. También, si intentamos ir muy lejos en nuestro movimiento o golpeamos algo y salimos despedidos del tablero del juego, nos vamos a perder en el espacio y también vamos a perder la nave. No nos agobiemos, porque esta pérdida de naves es habitual e inevitable. Al final, en los juegos de fliqueo es lo que pasa. Ese es un riesgo que siempre existe, o sea que tampoco nos lo tomemos como algo personal. También tenemos la acción de pues, bajar al planeta y colonizarlo, construir en los distintos planetas o incluso en determinados planetas con reliquia e interactuar con ellos. Además, hay creo que esta mecánica es nueva, porque no la recuerdo bien. Tenemos la opción de lo que se llama incrementar la acción o hacer un boosting a la acción. Tenemos unos recursos que son energía, y nos permite todos los turnos, según la cantidad de ciudades que tengamos, vamos a generar esa energía, y esa energía la vamos a gastar pues para aumentar el número límite de acciones que tenemos. Por ejemplo, habitualmente sin gastar nada, tenemos 2 acciones de movimiento, vamos a poder hacer flicking, vamos a poder golpear a 2 naves, pero si empezamos a gastar energía, pues haremos un movimiento más por cada punto de energía que gastemos. También haremos una colonización o un asentamiento más por cada energía que gastemos. De tal manera que con esta gestión pues podemos ir incrementando la potencia de nuestras acciones o el número de nuestras acciones, y cada vez podemos hacer más en menos tiempo. Dirigido, por supuestísimo, al acabar la partida, con el mayor número de puntos de victoria. A la hora de realizar este movimiento, sobre todo de cara a hacer, bueno, también tenemos la opción de hacer unas maniobras con las naves espaciales que produce, bueno, el descenso a la atmósfera, tal. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles por no aburriros, pero al final lo que se trata básicamente es de que yo cojo mi nave que está en mi planeta natal, y cada círculo, cada hueco donde tenemos un planeta, tiene alrededor de este hueco, como a cerca de 1 centímetro, un pelín menos de 1 centímetro, una especie de aureola que va a ser la atmósfera del planeta. Si nosotros hacemos este movimiento y nuestra nave acaba tocando esta atmósfera del planeta, entraremos en órbita y ya podremos interactuar con el planeta. Podremos colonizarlo o estaremos en las fuerzas de defensa, bueno, o lo que sea menester. ¿Qué pasa? Pues sí, que golpear el planeta siempre es un problema. Con lo cual, normalmente, salvo que seáis unas personas superables, que yo evidentemente no soy, se produce un primer movimiento de aproximación al planeta y luego otro movimiento para entrar en órbita. Ya os digo que pillarle el tranquillo es difícil, es un juego de habilidad, pero la verdad es que al final hay gente que hace unos movimientos que realmente son portentosos. Una vez más, yo no soy uno de ellos. Luego, de cara a realizar los enfrentamientos, hay una pequeña regla que es la que marca la distancia en la que podemos atacar, y vamos a comparar los valores de ataque de las naves con los valores de defensa, tanto de los planetas con sus estructuras defensivas como de las naves que queramos atacar. Al principio, los Starfighters, lo que serían las naves más básicas, tienen uno de ataque y uno de defensa. Si nosotros conseguimos situar 2 de nuestras naves cerca, dentro del rango de ataque de una nave enemiga, vamos a superar su valor de defensa y la vamos a destruir. Aquí no hay ni dados ni nada. Si al final del turno, bueno, que es un tema que no he comentado, perdonadme, vamos a tener estas acciones como os he dicho, y al final de nuestro turno, cuando ya no vamos a hacer más, es cuando se van a valorar todos los ataques. Ya que las naves no se van a mover, vamos a ver dónde está situado cada uno y vamos a contar todos los ataques.
Cuando contamos todos estos ataques, si nuestras naves tienen al alcance naves enemigas o planetas enemigos y contando la suma de todos los valores de ataque de estas naves nuestras, superamos el valor de defensa de las estructuras o las naves enemigas, las destruimos sin más y nos contará como puntos de victoria. Hay una serie de aspectos sobre la colonización de los distintos planetas, la posibilidad de terraformar planetas artefacto en el planeta que nos venga bien en ese momento y que nos van a gestionar recursos de cara a cumplir los árboles de tecnología y hacer cada vez más cosas. En el momento que nos hemos quedado en el pool de puntos de victoria sin puntos de victoria para repartir, o bien que la galaxia ha sido explorada en su totalidad, todos los planetas ya tienen propietarios, están colonizados o se ha reclamado su posesión, se acabó la partida. Y aunque es verdad que estratégicamente es importante, al final ya os digo, es un juego de fliqueo, es un juego de golpear las naves para llegar a donde queremos, con mayor precisión que el otro, y esto nos ahorrará turnos y la posibilidad de extendernos más rápido que el resto de contrincantes. Contaremos los puntos de victoria, además de los que hemos conseguido destruyendo unidades enemigas, pues por la ocupación de planetas, las bases que tenemos, etcétera. Y esto, el que tenga más, al final, pues gana. En lo que es, vamos, muy innovador. Aquí se adivina un poco su origen de crowdfunding una vez más por la cantidad de material que viene. Vienen unas trays con las unidades, vienen los tapetes de neopreno y viene al final, bueno, todas las cartas primorosamente ilustradas con un diseño, bueno, muy novedoso, muy bien. Y la verdad es que la caja da gusto verla. Acostumbrado a la primera edición, que era muy sobria, la verdad es que se nota. Joder, es que estamos comparando lo que yo tenía en unas bolsas roñosas y creo recordar que cartas pocas, con esta nueva edición, con nuevas mecánicas, o sea, poco mecánicas accesorias, yo os digo, porque al final el golpear fichas es la básica, es lo base, que nos va a mover toda la partida, pero bueno, sí que le han dado un deje de estrategia que a lo mejor tenía menor estrategia la primera edición, ahora con el tema de los objetivos y demás, esas cartas, pues bueno, sí que tiene un giro de tuerca. Pero bueno, no me voy a adelantar porque entramos ya en la parte de las opiniones sobre el juego y si nos va a interesar o no. En cuanto a la opinión que nos merece el juego, me gustaría también añadir pues lo que he empezado diciendo. Es un juego de fliqueo, es un juego de golpear fichas y mandarlas al punto en el que queremos con mayor o menor éxito. Y esto pues es que es muy definitivo para el juego. Evidentemente, por mucho que os guste la exploración espacial, si no sois amantes de este fliqueo, si no sois amantes de estas chapas del espacio, de golpear fichas, pues este juego os va a dar igual, porque es que es una mecánica que tenemos otros juegos con otras mecánicas que quizás se puedan remozar más o uno la pueda disfrutar, aunque no sea su mecánica preferida, pero en el caso del fliqueo, en el caso de este golpear la ficha, es que es una mecánica, entre comillas, como si dijéramos, muy radical. Entonces es que os tiene que gustar, porque en el momento en que no os guste, lo vais a pasar mal. Esto es un hecho. Sorprende, desde luego, es valiente y nos gusta que más que Oca se atreva a lanzar este juego. Una edición, además, que tiene texto en las cartas, que sí que tiene cierta complejidad a la hora de hacer las traducciones y que sí que tiene dependencia del idioma, al fin y al cabo. Pero también es verdad que se agradece mucho el tema de los neoprenos. Jugar con los neoprenos, incluso hay una posibilidad, debía ser un add-on, de comprarse el neopreno grande en vez de en dos partes, que yo como jugador de la primera edición lo tengo que consultar porque a lo mejor también me hago con este neopreno. Está muy bien, las miniaturas la verdad es que son una pasada porque ha ganado muchísima calidad en estos años y la calidad de los componentes es muy alta. Ya os digo, el diseño estaba muy bien, en primera edición era un poco sobrio y ahora ha mejorado muchísimo. Pero claro, al final es un juego de fliqueo. Y esto es lo que, en mi opinión, es uno, también tengo que ser comprensivo con ellos, pero es uno de los puntos que menos me han gustado de esta nueva edición, que es un tema que se va extendiendo por todas las editoriales, no solo culpa de esta edición de Ascending Empires. Y es que hemos perdido la madera por el camino, ya todo es plástico. Es verdad que tenemos miniaturas de plástico inyectado y demás y tal, y luego es verdad que tenemos unas fichas ya de plástico recias destinadas a este golpe, a este fliqueo, y es verdad que en contacto con el neopreno pues deslizan estupendamente y jugar es una gozada. Probablemente sea una experiencia más satisfactoria que en la primera edición, que al final teníamos cartón y madera. Pero es que me gusta la madera. A mí me gusta la madera cuando la golpeas, me gusta la madera cuando golpeaban
unas naves con otras, cuando te hundías contra una atmósfera y te golpeabas el planeta y perdías la nave, y al final era muy satisfactorio. Me pasa lo mismo con Flickemaal. Flickemaal, el juego este del oeste que os he comentado, era un juego que originariamente era de madera, se lanzaban las fichas de madera para acabar con los oponentes, y en las siguientes ediciones ya fueron de plástico, y para mí perdió un poco el carisma del juego. Pero bueno, es una opinión muy personal, ya os digo. Yo, incluso el Catán, tengo el Catán de Mayfair con las casas y los caminos de madera, porque al final el plástico, pues me resulta, no sé, no me llena tanto, no me gusta tanto. Pero bueno, al final, cada uno es cada uno. Yo os lo comento, hemos pasado de madera a plástico y al final es una cosa a tener en cuenta. Está muy bien esta actualización, el modo campaña es interesante, el modo en solitario está muy bien. Al final es verdad que estamos cada vez teniendo más competitividad, tenemos más novedades, hay menos mercado para los juegos y cada vez hay que ir añadiendo más cosas. Y están bien estas novedades porque es verdad que contribuye a alargar la vida del juego. También es cierto que teniendo este componente de habilidad en esta mecánica, es importante, pues al final poder practicar y que sea de manera ameno. Pues al final con el juego en solitario o bien con la campaña, pues nos permite hacer un poco más de práctica para ir mejorando nuestras habilidades, que en mi caso ya os digo, es imposible, pero bueno, ahí está. Y pues al final ya os digo, ir mejorando las habilidades y cada vez pues jugar la partida de menos tiempo o con la satisfacción de que las naves hagan lo que tú quieres que hagan, que es un punto muy importante de cara a sacar el juego a mesa y cada vez pues tener, pues eso, más satisfacción o más confianza en lo que vas a hacer y los movimientos que consigues. Y al final pasa lo que pasa con todos los juegos de habilidad, porque al fin y al cabo, al ser un juego de fliqueo, inherentemente es un juego de habilidad. Podemos tener una partida, ya os digo que gracias la partida no es muy larga, porque si la partida fuera superior a 90 minutos ya sería un poco, le supondría un punto en contra importante al juego. Tú tienes una estrategia brillante, tienes un árbol de tecnologías, dices voy a tirar por aquí porque esto me va a permitir hacer esto y de cara al final de la partida, muy bien, estrategia brillante, conquista el espacio, muy bien, golpeas la nave mal, pierdes el turno, pierdes la nave y te vas un turno por detrás de los contrarios. Y esto es un tema que a determinados jugadores pues no les gusta porque le da un toque que no es de azar, pero sí que depende de la vida muchísimo y al final es raro porque es cierto que no es tan definitivo, pero sí que es verdad que al final esta sensación de no suerte, pero sí habilidad, pues te puede dejar un sabor amargo, porque tú puedes tener mayor dominio de la galaxia o del sector, pero el contrario ha hecho 2 golpes, 3 golpes muy buenos, ha dejado las naves justo donde tienen que estar para flanquearte y te pulveriza el planeta. Bueno, es parte de la mecánica del juego. A algunos os gustará, a otros os gustará menos. Yo, desde luego, puedo decir que puedo vivir perfectamente con ello. Es verdad que no soy ningún genio estratégico, los que me conocen ya lo saben. De hecho, soy más un jugador holístico que nunca se sabe muy bien por dónde va a salir. Y entonces es un tema que a mí, el hecho de que toda mi estrategia se venga abajo mediante una mala tirada, o sea, un mal fliqueo, un mal golpe, pues no me afecta porque yo soy mi peor enemigo. Y ya con esto en mente, pues tenéis que ver si es un juego que os entra o no es vuestro juego. Desde luego, el único problema que yo le veo, ya os digo, es que esto del fliqueo ya sabemos cómo es. O sea, no llamemos a nadie a error. Esto no es un Twilight Imperium. Tampoco lo pretende. Y desde luego a mí me ha dado muy buenas experiencias porque ha habido partidas muy tensas en los que varios turnos se han decidido solo por el fliqueo de varias naves. Si han salido bien, tienes una gran sensación de éxito y si la has fastidiado, pues te dan ganas de llorar debajo de la mesa. Pero bueno, es una parte que le da un interés especial al juego. Juego, ya os digo, muy bonito, que llama mucho la atención en mesa. Acostumbrados a otras mecánicas, pues oye, el cambiar un poco siempre es refrescante. Pero claro, es un juego que no me atrevería a decir que es caro, porque es cierto que estamos viviendo un incremento en los precios de los juegos que ya lo he comentado varias veces en este programa, no lo voy a repetir, pero sí que es verdad que a lo mejor de cara a hacer la compra, pues es un poco compra arriesgada. Como primer juego de fliqueo, si es lo que no tenéis controlado todavía el fliqueo, el éxito que tiene en vuestro grupo y demás y tal, es complicado, es un poco complejo.
Yo esto no lo equipararía exactamente, pero sí que es un poquito llamativo de cara a compararlo, por ejemplo, con el Dungeon Roll, el juego de exploración de dungeons en el cual tienes una diana en la mesa y tienes que tirar los dados de determinada manera para que hacer daño a los monstruos. Y es tan importante el valor del dado que sacas como la zona en la que cae. Juego también de habilidad, juego cooperativo entre los jugadores, eso sí, no es competitivo, pero que sale mejor no mejor, pero es más accesible que este juego. Y de cara a realizar este inicio, esta prueba, este estudio de grupo de juego sobre si os interesa o no, o este tipo de juegos os convence, pues ya os digo, es quizás una entrada más fácil. El Flinkemal también era más accesible y también a lo mejor es una puerta de entrada mejor que este juego. Un juego de exploración espacial con unas partidas más largas que la media de fliqueo normal y además con un precio, ya os digo, pelín en la tabla, en la parte alta de la tabla de juegos de fliqueo. También hay que reconocerle una cosa, los juegos de fliqueo son juegos caros en general porque es tan importante el hecho de la mecánica o el diseño como los componentes. Tienen que ser componentes de muy buena calidad porque al final, ya os digo, hay esta actividad mecánica, este golpe que va a suponer de manera definitiva la calidad de los componentes de cara a cómo reaccionan, cómo se deslizan, cómo rebotan y al final esto es lo que le va a dar el éxito, ese cariz de calidad, es que no me atrevería a decir, pero vamos, es una sensación. Es la misma sensación que porque cuando estás jugando con un mayón tradicional hecho con las bases de bambú, pues es distinto. Cuando estás jugando con un tablero de Go tradicional de primer nivel, pues suena distinto y las sensaciones son distintas. Bueno, pues sí, eso ocurre. Entonces, como juego de fliqueo, bueno, os invito, es verdad que ha bajado de precio bastante con la fabricación, pero os invito a mirar lo que vale un tablero de croquinol o lo que vale ahora mismo un Tumbling Dice. Son juegos caros, también es verdad. Así que este juego, desde luego, es arriesgado en el punto en que tiene que gustar, al grupo le tiene que gustar los juegos de fliqueo, tenéis que estar dispuestos a perder la partida en 2 golpes mal dados y decir no pasa nada, bueno, pues la primera vez saldrá mejor, o incluso saber que 2 tiradas afortunadas pues os pueden complicar la existencia. Hay que vivir con ello, estas cosas pasan. Desde luego, es un juego con materiales de primerísima calidad, da gusto ver el neopreno, da gusto las ilustraciones que tiene, las miniaturas tienen mucha más presencia que la primera edición en mesa y el tema se nota en un especial cuidado, se nota que esta edición se ha hecho con mucho cariño hacia la primera edición, con lo cual siempre se agradece. Bueno, es cierto muchas veces que hemos defendido juegos que quizás desde el punto de vista estético de materiales no estaban a primer nivel, pero que bueno, cumplían o que nos hacían gracia, o que desde el punto de vista de la temática o de las mecánicas que usaban nos encajaban, pero desde luego este Ascending Empires es un juego sacado para cubrir unas necesidades de fliqueo, vamos, muy importantes, con un nivel muy alto. Ya os digo, el neopreno es un inventazo. Yo probablemente para la primera edición me compraré un neopreno para sustituir los tableros, que todos los míos todavía aguantan, pero para el día en que no. Y lo único es eso. Siempre es un poquito da un poquito de miedo meterse en un juego con una temática tan especial de cara a saber si a la gente del grupo le va a convencer o no. Pero bueno, una vez que probéis el fliqueo y veis que os cuadra, pues yo lo recomendaría. De hecho, yo si no tuviera la primera edición, seguramente me hubiera comprado esta de cabeza. Bueno, y no me gustaría, perdón, no me gustaría despedirme sin hacer un poco un repaso a quizás otras opciones que tenéis dentro del fliqueo, como por ejemplo el Pitch Car, este juego de carreras sobre pistas de madera, unas chapas ahora, esto sí que era chapa radical. El Ice School, el juego de los pingüinos, muy gracioso el Ice School, si no lo conocéis, darle una oportunidad. Era una caja que se desplegaba con varias cajas, se unían formando una especie de salas y había gente, vamos, que era un prodigio con los pingüinos. Hacían los pingüinos unos recorridos, unos efectos espectaculares. También el Catacombs, que ya lo hemos comentado. En fin,
Y bueno, el Carrom es un juego muy especial. Yo ahí ya no sé si meterlo dentro de estos juegos. El Speedcad es muy bueno también. Y, joder, me dicen, es verdad, el Subbuteo. El Subbuteo también era un juego de fliqueo, efectivamente, porque golpeábamos los jugadores para golpear la bola. O sea que, efectivamente. Bueno, pues nada más. Esto es todo por esta semana. Agradeceros muchísimo una vez más el apoyo. Ya sabéis que cualquier comentario en Facebook, en iVoox, en Spotify nos ayuda. Estamos además leyendo los comentarios, los me gusta, para que cualquier cosa que queráis o que consideréis entretenida nos lo podéis decir y nosotros, dentro de lo posible, intentaremos meterlo en un programa. Nada más, espero que hayáis tenido unos Reyes fabulosos y espero que habéis tenido un principio de año increíble. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.